¿Cuál es el parcial de línea? El otro era les mandaron los pasitos por mail, ¿no? Sí. Los pasitos lo vamos a ver hoy. Es la República contra Uso, TSA. ¿Alguno lo leyó? ¿Lo leyeron? Ahora vamos a analizar los hechos. Yo les hago una pregunta si tienen la opción para no tener trabajo práctico. A ver si es una opción, no estamos todos los que no vinieron a la clase de músico y van a hacer trabajo práctico. Para mí esto no tiene mucha utilidad práctica. Yo no estoy totalmente en contra, pero yo no soy titular. ¿Por qué? Pues, no sé si lo expliqué alguna vez, en nuestro país nosotros tenemos el Continental Law, no el Common Law. ¿Yo te lo expliqué esto? ¿No? Bueno. El Common Law es la estructura jurídica donde yo encuentro un antecedente jurídico y puedo utilizarlo como si fuera una ley. El Continental Law me tengo que adherir a las interpretaciones propias de la norma. La única interpretación obligatoria va a ser un reglamento de la misma norma. Por eso la misma Corte, con la misma composición, ante dos fallos y tiempos sociales diferentes, ha pasado cosas totalmente diferentes. Entonces, me parece a veces que saber qué dice la Corte, en este caso la Corte de la Provincia de Buenos Aires, en un momento determinado, que lo vuelve a repetir en otro momento, no tiene un sentido jurídico. ¿Qué hubiera pasado con este caso en Estados Unidos? Los que no lo leyeron ahora lo hablamos. En Estados Unidos, simplemente por tener un antecedente, en Estados Unidos o Gran Bretaña, que son los dos exponentes, e India, los tres grandes exponentes del Common Law, y algunos países que fueron ex colonias británicas. El Common Law es una copia del sistema jurídico británico que no está escrito. Entonces se basa en la costumbre. ¿En qué costumbre? La costumbre jurídica. Obviamente Estados Unidos, una colonia británica, India, otra colonia británica, y hay un sistema mixto en algunos lugares entre el Common Law y un sistema trivial, que en vez de basarse la costumbre en un antecedente jurídico, se basa en un antecedente trivial, o sea, encuentran un sustento para resolver en un antecedente trivial en cómo venían interpretando, entre comillas, la tribu determinada, este hecho natural o antinatural, como lo consideraran, cómo involucraba jurídicamente, no es la palabra jurídicamente, sino trivialmente, a la comunidad. Y si le generaba un daño o no. Eso lo exponen ante un tribunal y el tribunal resuelve con el antecedente jurisprudencial que tiene. En nuestro país, la jurisprudencia cambia todos los días. Es una realidad. O sea que a veces hacer análisis de jurisprudencia, desde mi perspectiva, es muy lindo para el administrativo, muy lindo para el administrativo, donde lo que se hace es interpretar resoluciones administrativas y los tribunales federales son tan lentos que prefieren leer citar jurisprudencia y ya está. Entonces, cuando normalmente hay una resolución de los tribunales administrativos federales, el Poder Contencioso Administrativo Federal, normalmente no cambia la visión, pero en lo que es civil y comercial, cada juez va a resolver técnicamente lo que se le antoja. Técnicamente lo que se le antoja. En este caso en particular, van a ver que en primera y segunda instancia se resuelve de una forma y en la Corte se resuelve totalmente diferente
basándose en un antecedente de la misma Corte, a lo cual podemos decir, ¿por qué no en primera instancia directamente resolvió como resolvió la Corte anteriormente? ¿Se entiende lo que digo? En el common law directamente, en primera instancia hubieran agarrado el recurso de la Corte y hubieran hecho interpretaciones. Y me dirán, el common law es tan sencillo porque tiene, igual que acá, fases, o porque tiene diferentes jurisdicciones y diferentes escalones. Porque lo que se hace es buscar el antecedente más antiguo, y hay que obviamente aplicar el antecedente, porque no toda situación de hecho es igual. Entonces, ahí lo que hacen es un doctrinario del common law no es que es el que más sabe de técnicamente de una ley. ¿Por qué? Porque hay pocas leyes escritas. En el common law, no sé si conocen un poquito del tema de Inglaterra no tiene constitución escrita. Una carta de derechos. Es una carta de derechos. No tiene constitución escrita. Ni siquiera es una carta de derechos. Son un compendio de leyes que se dice que es la Constitución, que es una construcción histórica de una forma política, y cada vez que hace una reforma política hace un estudio histórico de su propia historia, buscando los antecedentes y a ver cómo avanzamos o no. El sistema es mucho más rígido que un sistema que tiene que implementarlo. ¿Por qué? Porque la ley se puede cambiar, la costumbre no. La ley la puedo cambiar, o sea, hasta hace 5 años atrás, dos personas del mismo sexo no se pueden casar, hoy se pueden casar. En Gran Bretaña van a tener que buscar, si bien el Parlamento tiene poder, va a tener que buscar una ley habilitante que le permita un antecedente de influencia que le permita regular las relaciones humanas entre dos personas. No van a encontrar un antecedente que diga la regulación de las relaciones entre el mismo sexo. ¿Por qué? Porque si no ya estaría regulado. ¿Entiende más o menos cómo funciona el sistema? Por lo cual yo creo que todo esto es totalmente, no digo al pedo la palabra, pero me parece que, pero bueno, la materia está formulada así, yo tengo que seguir la línea de la materia. Siempre aclaro esto porque el día que esto queda partido conmigo, a mí me interesa que sepan el paso de memoria, porque sepan los hechos. Y un poco más, ya está. O sea, ¿por qué? Porque me parece que mañana a la tarde puede venir alguien y decir totalmente lo contrario. Y lo que he cursado administrativo, ahora no se usa casi, no se usan casi los pasos, pero ¿qué edad tiene en promedio? 25, 25 años, pero todos vivieron en Corralito, ¿no? Bueno, había un fallo, la misma corte, que se llamaba el fallo San Luis. En el fallo San Luis le devuelven a la provincia de San Luis 200 millones de dólares. Tenía 200 millones de pesos depositados en una caja de ahorro en el Banco Nación, caja de ahorro en dólares, acuérdense la ley de convertibilidad, un peso un dólar, era lo mismo, y uno decidía en ese momento si depositaba pesos se convertían en dólares y si depositaba dólares se convertían en pesos. No había necesidad de depositar el billete dólar. A San Luis se le resuelve que se le da el dinero. La misma corte, en el año 2001, la gobernadora de San Luis viene con 20 camiones de caudales, con 10, perdón, camiones de caudales, se para en el Banco Nación, hace una conferencia de prensa y vacía las arcas del Banco Nación de los dólares, de los pocos dólares que quedaban adentro. Eso fue terminando el 2001. O sea, teníamos corralitos, inmovilidad, y no teníamos, y estábamos en el feriado cambiario y bancario. 5 años después, 6 años después, está el fallo Smith en el año 2007, que dice todo lo contrario, que la situación que he hecho la misma corte, la misma composición, el mismo amparo presenta, amparo por inconstitucionalidad de la ley, no me acuerdo cuál era la ley en este momento que había hecho la ley tan rojo de los amparos, no me la acuerdo, pide la inconstitucionalidad de esa ley y la Corte no hace al lugar y la antecedente jurisprudencial estaba.
Y hasta ese momento todos los amparos que habían llegado a la corte venían saliendo. Pero ¿qué pasaba? El sistema económico ya no soportaba más que se siguiera pagando 5 pesos, en ese momento estaba 5 el dólar, 5 pesos por cada peso depositado en el año 2001. Entonces, las situaciones de hecho cambiaron. Lo que dice más o menos el resumen en el fallo de la corte. Las situaciones de hecho cambiaron. Entonces, nosotros tenemos que resolver de forma diferente. Bueno, esta interpretación, imagínense que si pasa en la Corte Suprema, pasa todos los días en los tribunales ordinarios de primera instancia, todos los días. ¿Está bueno saber jurisprudencia para citarla? Sí. ¿Cuántas veces vamos a citar jurisprudencia en una demanda? Normalmente, a menos de que estén ante un tema muy específico, lo que van a hacer van a ir a la ley online, van a copiar algún párrafo de algún extracto o algún párrafo de algo, y de eso van a poner cito jurisprudencia 2 puntos y van a citar lo que les convenga a ustedes. Y del otro lado van a citar capaz el mismo fallo con otro renglón que le conviene a la parte. Y nadie, en ningún, no sé, ¿alguno trabaja en juzgado? ¿No? Nadie de un juzgado, ustedes vayan y hablen con los chicos que la mayoría son de mi edad, un poco más chicos, un poco más grandes. Nadie que despache, o sea, que son los que les llega el pedido para que provean y despacha, o sea, responde, porque por más que sea la firma del juez, del secretario, del prosecretario, en la perra vida el prosecretario vio ese expediente, en la perra vida, o sea, está para cosas más importantes, ni hablar si es un divorcio o alguna cosa así, que yo inclusive, el laboral ni hablar si es un despido común, que cortaron las 2 piernas de la persona, capaz que hay sí, por un hecho de humanidad, o sabe que se puede venir, pero si es algo del día a día, ¿saben lo que van a hacer con la jurisprudencia? Ahí, mira lo que me pone de jurisprudencia. Lo que van a hacer es a la ley, lo que dice la ley. Es casi caprichoso el tema de que estemos estudiando jurisprudencia. Pero, vuelvo a decir, no soy titular, la titular opina así, sabe mi opinión, opina diferente, y donde manda capitán, no manda marinero. Yo soy marinero en este barco, no soy capitán. Por hoy tenemos una opción. Creo que estamos casi todos. Si quieren, hacemos el trabajito práctico. Acá yo me lo llevo y la clase que viene les lo traigo corregido. Obviamente, les aclaro de antemano que la nota más baja es un bueno y son para arriba. Va a ser siempre mejor que la nota que le vayan a poner por el trabajo práctico, propiamente hecho que lo envían. Ustedes tienen la opción. El que quiere lo hace acá y yo me lo llevo, y el que no, agarra y no lo hace. El trabajito práctico es, yo lo llamo comodín, ¿por qué? Porque yo después de ese trabajo práctico lo pongo como si hubieran hecho el trabajo práctico, lo hubieran mandado. Yo le mando a Andrea, que es la persona de colegio, si quieren lo hacen, y si quieren no. ¿Cómo es tu nombre? No me acuerdo. ¿Mío? No. Sí. Rubén. Rubén, que ya me conoce de otra materia, para mí el trabajo como es una ventaja para ustedes, no para nosotros. O sea, a mí me da igual si Andrea tiene que leer 10 trabajos prácticos, 20 o 40, yo no lo hago. Si ustedes quieren hacerlo, lo hacemos. Si los que tengan ganas, háganlo, me lo dan y yo la clase que viene. ¿Tiene una hora? O sea, no te va a quedar claramente igual en tu casa. ¿Qué? No va a quedar claramente igual en tu casa en el mismo tiempo. Pero lo puedes elegir o no, es una decisión tuya. Igual al momento de corregir, la consideración al momento de corregirlo va a ser totalmente diferente. O sea, va a ser totalmente diferente. Al momento de corregir el PP comodino no. Y no mandarle un mensajito a Diego que te va a decir que son los TP comodinos. Vos mandarle un mensajito a Diego que te va a decir que son los TP comodinos. Mientras tanto, a ver si te contesta. Si no está durmiendo, te va a contestar. Si no tú vas a... Y a esta hora volví al camino, entonces. ¿A esta noche qué? Volví al camino, volví al camino temprano, así que ahora no encuentro cierto. ¿No está más de noche? Sí, por eso. Está de noche y vuelve. Son las 9 de la mañana. No sé, todavía es como total, ahora voy a preguntar.
Bueno, es un fallo de concesión. Del tema de concesión, ¿qué sacaron en concreto? Bueno, si no van a hablar de eso. Hay dos sujetos, un concedente y un concesionario. Es un contrato de colaboración y el fallo va a recaer sobre esta colaboración. A ver si esta colaboración genera vinculación jurídica. ¿La colaboración para qué? Para generar una plusvalía. El fallo va a recaer sobre si esta plusvalía va a ser corresponsable el concedente o no, porque la plusvalía obviamente la va a tener el concedente y el concesionario, o no, de la no entrega de un automotor por parte del concesionario. Desde la perspectiva hasta este fallo, incluido ahí en el fallo nombra al fallo Hyundai, que este fallo es de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Esas no son las siglas, pero no importa. Este es el Suprema Corte. Es un fallo de primera, es un fallo que tiene primera y segunda instancia y es recurrido ante la Corte de la provincia de Buenos Aires. La Turri compra un auto en una concesionaria de Mar del Plata. Vamos al contrato de concesión, que es lo que a mí me interesa. Acuérdense que, obviamente, el concedente es el fabricante. ¿Quién fabrica el auto? Siempre va a ser el concedente. Es un contrato de colaboración, pero es un contrato donde las partes, a diferencia de lo que vamos a ver la clase que viene, que es agencia, las partes no tienen una relación jurídica de subordinación. Las discusiones van a caer sobre dos puntos en particular. Esto no estoy analizando propiamente el fallo, sino toda la cuestión de cómo llegamos al fallo. Dos cuestiones en particular. Plusvalía, que la plusvalía va a ser el principio por el cual se va a aplicar o no la 24240, que es la ley de consumidor. Gracias por el tiempo que tenía la vareta baja, nadie me avisó, podrían haberme avisado. Pero bueno, no importa. 2 minutos menos para el TP podrían haberme avisado, pero no importa. Se pone una letra muy linda, pero bueno. La discusión para aplicar la 24240, que va a ser lo que va a regir de acá en más gran parte del derecho de colaboración y del derecho de mercado, va a estar regido por la 24240, que no es una ley que nació allá, es la ley de consumidor que nació hace años. Pero a partir del agregado del artículo 40 de la 24240, se extiende la responsabilidad a toda la cadena. Entonces la discusión que vamos a tener siempre ante un fallo ¿es responsable o no? Y la respuesta que va a dar el juzgado es no en este caso en particular. ¿Tuvo plusvalía con esta relación jurídica o no? Si tuvo plusvalía va a ser responsable. Esta es la interpretación general. En este caso hicieron una interpretación particular. ¿Qué quiere decir esto? No optaron por esa interpretación, fueron a otra interpretación. Ahora lo vamos a ver. Primera instancia.
En primera instancia, a los TAI no le entregan el auto. Los hechos son que no, la ley compra el auto y no se La TAI compra un auto a una concesionaria en Mar del Plata, que como dijimos antes, es parte de un contrato de concesión, donde tenemos dos sujetos. Acuérdense que se lo compró al segundo, no al primero, no al que produce el bien, sino a quien vende el bien, que tiene una independencia económica y estructural del concedente, porque si no sería una agencia, que después vamos a ver cuál es la diferencia y vamos a ver que la responsabilidad de la agencia escapar de la 24240 es casi imposible. Yo considero que yo hubiera hecho exactamente lo que hicieron los abogados de primera y de segunda instancia. De primera y de segunda instancia, y para mí la Corte le chingó feo, pero obviamente, a ver. El dictamen del procurador es. ¿Qué? El dictamen del procurador es muy puntual. ¿Sabes lo que pasa? Para mí tampoco. En la Corte después, según por atrás. Hay un problema serio cuando tenemos un fallo. Todo fallo responde a cuestiones políticas. En este momento van a ver que PSA era CEBEL Sociedad Anónima. CEBEL Sociedad Anónima, en este momento, y habla alguien que tiene una ideología política muy cercana al gobierno, en este momento estaba en un proceso de venta, en el momento en que se da el fallo. ¿Qué pasaba? Las concesionarias es normal que no entreguen autos, es más normal de lo que uno piensa. Todos los días no entregan autos. CEBEL estaba por ser comprada por PSA, que es la parte que el fallo no cuenta. PSA es Peugeot Citroën Sociedad Anónima. Eso es PSA. ¿Qué pasa? Iba a hacer una absorción de compra. La litigiosidad le baja el precio de compra. PSA es la representante en el país de Peugeot y de Citroën, por si lo buscas por eso. No está en el fallo, era No, me había sonado que algo había leído en el fallo, pero no me acuerdo. Lo único que dice que es de CEBEL. Sí, que dice que cambió. Bueno, CEBEL, en ese momento, era de la familia Macri. Estaba por ser absorbida por Peugeot. ¿Qué pasa? El costo de la empresa y la litigiosidad es más alta, baja. Porque si yo tengo 20 juicios para pagar, no es lo mismo que si tengo 100, que si tengo 1000, que si tengo 10.000. ¿Por qué? Porque el auto iba a tener que poner PSA, o sea, Peugeot Sociedad Anónima. ¿Se entiende lo que digo hasta ahí? Bueno, todo fallo responde a una cuestión muchas veces política también. Yo no puedo asegurar ni puedo hablar mal de los jueces de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, pero al momento de tomar decisiones se fijan en un montón de circunstancias que le ponen el contexto social. El contexto social, fíjense el fallo la fecha del fallo. 2014. Fecha de 2014. Y el fallo de primera instancia, de segunda instancia, del 2007. Sí, 13 de junio del 2007. Bueno, en el 2007 ya se estaba dando la venta de CEBEL. ¿Por qué pasa de una forma y de otra una misma jurisdicción? ¿Por qué tiene una interpretación tan distinta? Todo lo que no leyeron en el fallo ahora lo explicamos bien. ¿Por qué tiene una interpretación tan distinta de decir aplico o no una ley madre y una ley de consumidor? ¿Hay pluralidad de concedente? Sí, el productor no plata cuando le vendió el auto. Lo único, no sé si lo vieron, una vez que sale de la fábrica, lo que dice todo el contrato de concesión y nuestra regulación actual, que no era la regulación que estaba en el 2014, que quiere decir que hay un nombre del Código Civil, no el Código Civil y Comercial, que empezó a regir a partir del 1 de agosto del 2015. O sea que este era un contrato que, hasta ese momento, atípico. No tenía regulación propiamente dicha. Pero la costumbre comercial dice que el auto, las concesionarias pueden ser de muchas cosas, pero en este caso estamos hablando de una concesionaria de auto. Que el auto sale de acá y deja de ser responsable, excepto por los vicios redimitorios o la garantía de evicción. ¿Qué pasa? Ahí entra en cuestión
una discusión totalmente doctrinaria. La no entrega, ¿es sedición o no es sedición? Porque ¿quién tiene mejor derecho? ¿Al que no se le hace la entrega del automotor o al que se le va, o el que no lo entrega y sacó una plusvalía de eso? Porque PSA ya ganó plata por la venta de ese auto. ¿Se entiende? Desde el momento, el concesionario se lo pagó a PSA, que después el concesionario, tengo una línea de crédito, no sé si vieron esto la clase pasada, cuando vieron el contrato de concesión. ¿No? Bueno, los concesionarios se suelen manejar en la práctica por líneas de crédito. El pago se hace a 90 días. Pero eso es un problema de financiamiento, no es un problema de que este no vaya a tener una plusvalía. Si en el medio la concesionaria quiebra, bueno, este podrá ir a la quiebra de este y presentar su crédito en la quiebra, pero no quiere decir que no haya tenido una plusvalía o que no tenga una expectativa de plusvalía. ¿Se entiende? ¿Vamos más o menos? Bueno. Entonces ahora tenemos que la TUI fue comprar un automotor en una concesionaria de Mar del Plata. El automotor no se lo entrega e inicia juicio primero contra la concesionaria y contra PSA en conjunto. Van a ver que los autos son PSA y otros. ¿Por qué? Porque va a recaer sobre PSA. ¿Por qué? Porque si a mí como abogado vienen y me dicen, hay un principio de solidaridad, tengo un principio, ya sea en el derecho laboral o en el derecho civil comercial, que en uno es el artículo 29-30 de la ley de trabajo, de la ley de contrato de trabajo, de la LST, y en otro es el artículo 40 de la ley de consumidor. Si tengo eso y puedo ir por el pez gordo, voy a ir por el pez gordo, siempre. Pero igual tengo que demandar al pez chiquito. ¿Se entiende? Es como cuando ustedes chocan. Cuando ustedes chocan, la demanda recae sobre la persona. No sustrae. El asegurador es un citado en garantía. Y es el que el 99% de la vez va a terminar pagando. Pero es un citado en garantía. Bueno, acá pasa lo mismo. El daño propiamente dicho no lo produjo PSA. Porque PSA lo que hizo fue construir un auto. Ni siquiera se quiso encargar de la venta porque se asoció con otra empresa, hizo un contrato de colaboración con otra empresa, una concesionaria, para que distribuya los autos. ¿Se entiende? ¿Vamos? ¿Ahí? Bueno. La TUI hace juicio a PSA. En primera instancia, los jueces fallan de que tienen que hacer lugar a la entrega del automotor. En un puntito muy chiquitito, obviamente nosotros, cuando llegamos a una sentencia de corte, no tenemos la sentencia de primera y de segunda, sino tenemos un extracto. Ojalá tuviéramos las tres sentencias para ver qué es lo que dice. Obviamente tenemos un extracto porque no van a copiar las tres sentencias ni la van a abrochar. Por lo menos la ley no va a hacer eso. Y el fallo de tercera instancia, o sea, en este caso de la Corte, no viene con 16.000 hojas y dice, bueno, este es el fallo de primera, de segunda instancia y este es el fallo de Corte. Que no va a tener 16.000 hojas, pero unas 30 hojas debería tener un fallo de tercera instancia si copiara las dos sentencias anteriores. O sea, nosotros tenemos un extracto, o sea que nos tenemos que basar en el extracto. Hace lugar a la entrega del automotor basándose en dos puntos. En la 24.240, que es la discusión que después la Corte va a hacer que la invalida,
Y el segundo punto en cuestión que utiliza es que la colaboración empresaria obliga a las empresas a ser corresponsables de los daños que puedan producir. Porque exactamente se asocia para tener una plusvalía. En ningún momento utiliza la palabra plusvalía, sino utiliza la palabra ganancia. Es exactamente lo mismo. Plusvalía o ganancia es una forma de decir. Plusvalía es una palabra que se utiliza más en términos comunistas, muy con mi ideología. Ganancia es una palabra de capitalismo. Lo que tiene, como suena muy feo, porque Marx decía que la plusvalía era el robo que se le hacía al trabajador, cambiamos la palabra por ganancia, pero exactamente es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es más, nosotros como abogados deberíamos decir plusvalía, no ganancia, porque no somos portadores. Bueno, en primera instancia hacen al lugar. Obviamente PCA apela. ¿Por qué apela? La única forma de que no haya una operación es que yo tenga de mi cliente una firma que diga que se renuncia a realizar una operación porque considera que yo a mi cliente le voy a decir, señor, usted va a perder el caso. ¿Quiere gastar? ¿Quiere seguir gastando? Si no, nosotros estamos incumpliendo un deber que es el deber de defensa. Tenemos dos opciones como abogados. O renuncio al patrocinio, que puede ser tomado como desleal, de renunciar al patrocinio una vez que tenga una sentencia negativa, o en su defecto me banco el juicio de mala praxis. Yo muchas veces no apelo y agradezco que los clientes no saben. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente hace juicio por un capricho más que porque tiene una razón jurídica. Hay muchas veces que la gente es un capricho y quiere meramente un capricho. Si querés gastar, bienvenido sea, pero tampoco vamos a gastar en ir a la cámara para que me puteen y me digan exactamente lo mismo. En ninguna cámara nos van a putear, pero a la cuarta vez que caes con un divorcio por 50 centavos, estamos apelando por 50 centavos de la cuota alimentaria, tenían que vocalizar como diciendo, estás tomando el pelo, y el día que venís con algo importante te la haces pagar. A mí por lo menos me pasó. Por ende, normalmente uno trata de convencer al cliente y dice, lo vas a perder, ya está. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos en derecho comercial, si hay un antecedente negativo, quiere decir que toda la red de concesionarios dentro de la provincia de Buenos Aires, llegado el caso, iban a poder utilizar ese antecedente para que PCA tuviera que hacer entrega de los automotores, que no hacía entrega, que no hacía entrega a las concesionarias por cualquiera fuera el motivo. Las concesionarias quiebran todos los días, y sobre todo en el interior de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque dependían del campo. Por eso les digo, a ver, el fallo llevaba en un contexto social, el fallo en cuestión. En este momento teníamos dos cosas. La crisis del campo, si se fijan, el fallo empieza con la crisis del campo. La provincia de Buenos Aires es una provincia que vive normalmente del campo, sobre todo de la línea de azul para abajo. En este caso pasa en Mar del Plata. Me van a decir, Mar del Plata vive del turismo. 2 meses al año. El resto del año vive de la agricultura, igual que todos los partidos de la provincia de Buenos Aires, de la línea de azul para abajo, incluso la línea noreste también vive de eso. Todo lo que es Bragado, Chivilcoy, Chacabuco, General Villegas, 9 de julio. Todos en Claudia. No, en Claudia es ¿En qué vive? campo. Por eso no, pero por eso. Claro, pero me rodeaste. Bueno, no me acuerdo los 122 partidos, los 109 partidos de la. Algunos sí, pero los 129 partidos que tiene la provincia de Buenos Aires.
No, ¿Hay más de la provincia? Ah, ¿De bueno, dónde sí, sos? Luján. De Luján. Bueno, Luján no vive de la música, por más que tiene. No, Vive del campo. Luján vive del campo. aparte con el estudio que quedó todo después de las inundaciones. Tiene mucho turismo, pero vive del campo. O sea, lo que se puede intentar de turismo, la cosecha de, más o menos por turismo a Luján deben entrar 100 millones de pesos al año. Eso equivale a la siembra de más o menos unas 30.000 hectáreas de campo. Luján tiene unas 400.000 hectáreas de campo. O sea que ahí saquen la cuenta de que tiene 10 veces más ingresos por la producción agropecuaria que por el turismo. Aparte, cuando en las 3 peregrinaciones grandes que hay, después los fines de semana. Bueno, tienen un mostaza, tienen un McDonald's. Sí, yo una vez fui con una amiga de acá, que era de. Ay, no me acuerdo de. Taldear. también. ¿Tenés Barcelona? ¿Tenés marca? ¿Está Guanama? Sí, estamos acá en la ciudad. Y bueno, Lo que tiene que justo está sobre una ruta importante, tiene. sí, aparte se amplió mucho por el tema de los cambios, y eso creció bastante. Yo no me iría a vivir 80 kilómetros para viajar todos los días desde la ciudad. Yo no quiero la gente que hace seguro. Pero, no, hay gente que le gusta, hay gente que le gusta. Por eso. Pero yo digo, ves el verde, gastaste una fortuna, porque los terrenos en los cambios son caros, gastaste una fortuna y todos los días tenés que una hora antes salir por Panamericana, gastar una fortuna en guardar el auto, gastar una fortuna en viaje, gastar una fortuna en nafta, pero eso vivimos en el campo. La tranquilidad se la paga. Sí, pero la tranquilidad que tenés de las 8 de la noche que llegás reventado hasta las 6 de la mañana. O sea, ¿cuál es la diferencia? Gastarte en un departamento sobre Libertador que te va a costar lo mismo, que hay departamentos muy lindos, con unos lindos parques y todo, que te va a costar exactamente lo mismo. Y estás en el centro de todo. Y si querés que el pendejo corra, lo tirás en el centro del patio. Del patio. Corre, anda, divertite. O sea, yo pienso así. Obviamente no vivo sobre el Libertador y no vivo en un country tampoco, pero bueno. Bueno, pero el que vive en un country puede vivir. Normalmente el que vive en un country puede vivir en Libertador. Claro. Normalmente. Bueno, sigamos. Primera instancia, PSA apela. Llegamos a segunda instancia. Todo esto sería marco fáctico. ¿Por qué? Porque son hechos. No es que se está discutiendo una norma. Si bien para resolver se discute una norma, ya es pasado. Cuando se recurre la demanda, pese a lo que dice que no se interpretó correctamente ni la ley 24240 ni el antecedente de Hyundai, que es un antecedente jurisprudencial de la misma Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, donde al concedente, o sea, el productor automotor, en este caso, no se lo hace responsable por la no entrega de un auto. Esto, punto aparte, no está en el fallo. El caso Hyundai es un caso bastante diferente a este, porque en el caso Hyundai lo que te corta es la cadena de pagos. El concesionario le empieza a pagar los autos adeudados a Hyundai Argentina y en un momento se corta la cadena de pagos y se discute si el auto en cuestión se podía dividir el dinero que había en la concesionaria y si el auto en cuestión estaba pago o no estaba pago. La discusión en sí era otra totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el consumidor pagaba cuotas. Pagó una parte en efectivo y una parte en cuotas. En el caso de Hyundai lo que dice es, termino de pagar las cuotas y no me hacen la entrega del auto.
Entonces lo que dice es, la parte en cuotas es una financiación que le hacía la concesionaria o el concedente. Entonces, la discusión era, el que hace la publicidad es el concedente, en el caso de Hyundai que estoy hablando, meramente para que sepan de qué se trata. Pero quien vende es la concesionaria. Entonces, la financiación la daba el concedente en el caso de Hyundai. Por eso, en primera instancia, no hacía lugar, porque en este caso el auto estaba pago. Las circunstancias de hecho eran totalmente diferentes. La Turri había pagado el 100% del auto y no había sido financiado por el concedente. O sea, en este caso, PCA. En el otro caso era Hyundai. Entonces, ¿qué dicen los abogados de PCA? Dicen, la interpretación que hacen del caso Hyundai es mala, en primera instancia, es incorrecta, porque no importa quién financia la operación. Porque el financiamiento en sí es una operación anexa al contrato de compraventa, porque no deja de ser un contrato de compraventa esto. Yo compro un auto, ¿me entiendes? Entonces la responsabilidad en Hyundai recae porque el financiamiento había sido mixto. Una parte del dinero lo ponía la concesionaria y una parte del dinero lo ponía el concedente. A través de lo que se llaman líneas de crédito conjuntas. Lo que normalmente cuando vamos al supermercado vemos que dice plan de autoahorro o plan de sacar tu cero en 2.000 cuotas de 122 pesos. Ahora no está más de 122 pesos, pero en algún momento existieron planes de 100 pesos. No sé cuánto está un plan de otro ahorro, no baja a los 2.500, 3.000 pesos, ¿no? Ah, sí, 600 pesos. ¿Qué? Nosotros habíamos comprado plan de Peugeot de Lago Beretta, damos cuotas del principio de 500 pesos y resulta que eran a la octava cuota, como el plan del 30%, pero un plan 70-30, y cuando fuimos a entregar el 30% me dijo que no era al precio que nos había dicho, sino que pasaba una financiera y el auto de 75.000 pesos, que está en los 107 en el 2011, pasaba ese 120.000. Con la financiera si lo queríamos retirar de la octava cuota. Hice ese reclamo, fui a un abogado y me dijeron que no podía reclamar porque el chico el que nos había hecho la promoción había despedido, no teníamos manera de probar. Dije que ahora por nuestros 7.000 pesos, creo que habíamos puesto en ese momento, hasta el 2018. Son años pichanga, estar sin plata, tranquilo y el tema es así. En el autoahorro está la delgadísima línea de con quién lo hace. Normalmente, si uno tiene que ir a la empresa que produce bien, y el autoahorro tiene que ser de la misma empresa. Pero ¿qué pasa? Las empresas no son nada boludas. Fiat Argentina, por ejemplo, vos era Peugeot, Peugeot tiene 3 SA, 3 sociedades anónimas. Una es la que produce los autos, otra es la que firma los autoahorros y otra es la que se encarga de todo lo que tiene que ver repuestos. ¿Por qué? Para dividir la responsabilidad. Entonces, no pueden atacar nunca el capital social de una sola. Bueno, ha habido fallos donde se dice realmente acá lo que hay es se hace el levantamiento del velo societario, dice 99% de una empresa pertenece a la otra y pertenece a la otra. Y todo pertenece a PCA Sociedad Anónima, Argentina. Fiat hace exactamente lo mismo, existe Fiat Argentina, Fiat Sociedad Anónima y Fiat Service Sociedad Anónima. Son las 3 de Fiat, tienen el mismo estudio jurídico que las representa, pero las 3 tienen una operación totalmente diferente. Igualmente, en tu caso en particular, que tenés los papeles al reclamo, lo podías usar, tranquilamente. No me lo quisieron tomar. Usted me dijo no, pero se puede ¿De dónde sos vos? De Zona Oeste, de Morón. Vos, lo primero que te conviene hacer es ir a la oficina de la Municipalidad de Defensa del Consumidor. Están obligados a ir a la audiencia si no son multados. Y más que tenés a PCA, que PCA es en Vicente
López y tiene un estudio jurídico bastante grande y van a todas las audiencias. Eso fue en el 2011, eso fue cuando me dijo el abogado de los ustedes No está prescrito porque es contractual. Acordate que tenés 10 años de prescripción, tenés hasta el 2021 para accionar. O sea, pensalo, porque si bien dejaste de pagar, y seguramente alguno de los ítems dice que el contrato se rompe porque uno deja de pagar, que el contrato inquita, o sea, se rescinde porque vos dejaste de pagar las cuotas, vos dejaste de pagar las cuotas porque no te quisieron entregar el auto. No, el chico me dijo, si querés lo entregamos, pero va a pasar una financiera y te cobran tanto. Yo le dije, no, digo, bueno, entonces ¿cómo hago para darle baja? No puedes, me dijo, tenés que esperar hasta para que te vuelva la plata, voy a darte baja, dejando de pagar 3 cuotas, te da de baja el plan y después te lo devuelven a la plata para que te dejen, me lo devuelven, lo que tienen que hacer ellos, te lo devuelven cuando se Lo compraste con el shopping, ¿no? Sí. Era clínica experta y ya en el segundo año. No, lo que pasa es que los shopping suelen no son autoahorros de la misma empresa. Yo digo mañana a la tarde que quiero abrir una empresa de autoahorro, no tengo capital accionario, no tengo nada, voy, me presento en Fiat Sociedad Anónima, presento una caución que normalmente no supera los $50.000, que me van a decir es una caución enorme. No, porque si vendo 10 autos en un mes, la caución no existe, ya desapareció. O sea, normalmente la persona que vende autoahorros vende 100 autos por mes, normalmente en nuestros puntos se venden entre 100 y más en este momento histórico. Ahora los autos salen una fortuna, pero en este momento, fíjense que estamos hablando del 2011, dijiste 65.000 pesos. En los 107. No estamos hablando de un número tremendamente elevado. Obviamente todo fue cambiando, todo fue cambiando y hoy no sabemos ni qué vale cada cosa, estamos bien complicados. Pero en este momento, y este auto ni siquiera entraba en los autos que tenían impuestos, porque no entraban los autos de alta gama. O sea que no es que subió por el impuesto. Que ahí también hubo un problema, si vos tenías un autoahorro de un Audi, hubo pocos autoahorros del Audi, pero sí se hacía cargo del impuesto, porque el auto pasaba a valer un 50% más en pesos. Y el autoahorro normalmente es pesos, no es en dólares. Nadie te va a firmar un autoahorro en dólares. Bueno, en este caso, yo conociría a la municipalidad de Morón. En este momento ya nos fuimos derrotados, y vamos a ahorrar. Pero sí, bueno, ya compré otro igual, pero... Sí, no, bueno... Pero regalarle la plata a alguien, por lo menos que si lográs recuperar... Yo me había olvidado de eso, ¿no? Los 7.000 pesos, más el 30% de interés anual, pensá que tenés 30, son 150 pesos. Capaz que 20.000 pesos o 25.000 pesos más daño moral podés sacar 35. Claro. No, pensalo. Pensalo porque muchas veces cuando van a la oficina de centro de consumidor de la municipalidad, por lo menos te traen algo. O te ofrecen, muchas veces te dicen, bueno, ¿qué auto tenés? Bueno, nosotros no te vamos a dar un centavo porque la empresa en litigio tiene determinado presupuesto por año y no te vamos a dar un centavo. Pero nosotros te descontamos el 50% del cambio del auto. Entonces capaz que por muy poca plata te llevas un auto mucho mejor. Las empresas aéreas cuando las llevas a la defensa del consumidor tienden a hacer esto. Y las empresas de crucero más todavía tienden a hacer esto. Te hacen pagar solamente las tasas y te vas a algún lado gratis después. No gratis, pero te vas a algún lado solamente pagando las tasas. Es un buen curro, chicos, compren el pasaje. Sigamos con esto. En segunda instancia, a la Turri le vuelven a confirmar la sentencia de primera instancia y vuelven a ser responsable a Peugeot Sociedad Anónima, a PSA. Y acá tenemos un principio axiológico, el cual lo nombra muy sucintamente y dice que PSA tiene la obligación de actuar como un buen hombre de negocios. Y que si bien no hay una subordinación directa,
exactamente la concesionaria tiene una división económica, hay una relación económica, pero no una subordinación económica, el concedente tiene la obligación de controlar el estado financiero de la concesionaria. ¿Cómo, perdón? El concedente, o sea, PSA en este caso, tiene una obligación de controlar el estado financiero de la concesionaria. Y este control llevaba a que fuera responsable y a no poder escapar de la responsabilidad que en primera instancia habían hecho lugar. Y que el encuadre jurídico no era errado. Que ni el Código Civil ni la 24.240 podrían avalar una antipublicidad, o sea, la no entrega de un bien, en un contrato oneroso, porque lo que estaba produciendo era un daño. Este parrafito que yo no me acuerdo de memoria, no tengo memoria de elefante, este parrafito que está, si lo leyeron está, ¿qué implica esto? Si hubiera sido un contrato gratuito, el fallo hubiera sido totalmente diferente. Hubiera habido responsabilidad solamente por los daños causados. ¿Qué quiere decir esto? Tendría que haber habido un daño. Imagínense que la concesionaria regalaba una ambulancia al hospital de Luján. El hospital de Luján no recibía la ambulancia. ¿Hubo alguna plusvalía? No. ¿Pero qué pasa? ¿Le produjo un daño al hospital de Luján? Sí. ¿Cuál iba a ser el daño que le había producido? El hospital de Luján hizo toda una cartilla de traslados pensando que iba a tener 3 ambulancias y ahora tiene 2. Contrató personal pensando que iba a tener necesitaba otro chofer, otra enfermera para trasladar. Por esos daños sí iba a ser responsable, pero no por el valor de la unidad. ¿Se entiende? El fallo es apelado por PSA y llega a la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Esto ya es marco normativo. Obviamente, como dijo... ¿Cómo es tu nombre? Daniel. Como dijo Damián, antes de que llegue a cualquier corte de cualquier provincia o de la nación, pasa por el procurador de la provincia o de la nación, el cual hace una especie de preludio, o sea, una especie de diagnóstico jurídico. ¿Qué cosa? Un dictamen. Sí, pero es un dictamen, es la palabra técnica, pero es un diagnóstico jurídico que no es vinculante. Un consejito. Una Un opinión. consejo, una opinión. Un diagnóstico, para mí va más la palabra diagnóstico que opinión, porque una opinión guarda más temas, incluso hasta emocionales, temas. Yo puedo tener una opinión que está basada más en lo literal, que acá se están usando términos técnicos. Por eso me parece que la palabra diagnóstico va mucho más que la palabra opinión. Dictamen de bien jurídico, diagnóstico en medicina. Como el dictamen, en este caso, ningún dictamen de un procurador es vinculante, lo que a veces dice cuando no tiene ganas de trabajar,
cualquier tercera instancia, o sea, de provincia o de nación, dice, de acuerdo a lo que dijo el procurador, rechácese el recurso. Bueno, el recurso, hay diferentes formas de llegar a cada corte y de cada provincia. Recuerden que nosotros somos un sistema federal y cada provincia tiene su propio sistema de justicia. Lo que nosotros acá conocemos como recurso de casación, que es el recurso penal de apelación, en la provincia de Córdoba es el recurso que se utiliza para llegar a la Corte Suprema, a la Suprema Corte de la provincia de Córdoba. En la provincia de Mendoza tiene otro nombre que ahora no me acuerdo, que es largo así, que no me acuerdo. Bueno, una de las formas de llegar en la provincia de Buenos Aires es por el recurso de inaplicabilidad de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy diciéndole a la Corte, señor, primera y segunda instancia hizo una aplicación errónea de la ley y yo quiero que como última instancia, antes de llegar a la Corte Suprema de la Nación, ustedes decidan. La responsabilidad del abogado en jurisdicción, o sea, acuérdense también que la matrícula, nosotros tenemos matrículas jurisdiccionales. Si bien me van a decir, ¿puedo tener matrícula de capital y de provincia o de 15 provincias más? Sí, pero su responsabilidad, el castigo que se puede aplicar, el juicio de mala praxis, termina en la jurisdicción. O sea, diferente si tengo el caso acá, que la tercera instancia sí o sí es la Suprema Corte, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Se entiende? La responsabilidad del abogado terminó, PCA no tiene por qué ir a la Corte Suprema por un recurso extraordinario. Iban a ver que en el caso se hizo reserva del caso federal. ¿Qué quiere decir esto? Que podrían haber apelado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero en este caso llegan a la Suprema Corte de la provincia. En la Suprema Corte de la provincia llegan por un recurso de inaplicabilidad de la ley, que es una de las formas que tengo para llegar. Al cual le digo, señores jueces, la ley fue mal interpretada, el antecedente jurídico fue mal interpretado, quiero que ustedes lo reinterpreten. El procurador en su dictamen considera que el fallo de primera y de segunda instancia tenía una correcta sustanciación, estaba bien sustanciado, y que las situaciones de hecho planteadas en el caso Hyundai eran diferentes a las situaciones de hecho. A ver, tampoco tenemos el dictamen entero del procurador, tenemos un extracto. La Corte, ¿qué dice? ¿Qué dice la Corte? A ver. Si todo lo que lleva, acá hay gente muy lectora, o sea, ¿qué dice la Corte? No, hay que mirarlo. Seguro no pasa. No me puedo mirar. ¿Pudiste abrir el de verdad? ¿Qué dice la Corte? Ellos decían que, decían que el tema del artículo 40 no se aplicaba porque respondían, hacía referencia al tema de la responsabilidad por vicio, por reditorio y por garantía de elección. Acá él no respondía por eso y también hablaban del tema de la publicidad, que por eso se lo adjudicaban a él, porque como él había hecho papel de la publicidad, especialmente la concesionaria, él la respaldaba. Él significa PCA. Claro. Porque alguno leyó, o sea, lo que dice la Corte es que la publicidad, la plusvalía de la publicidad, o sea, la ganancia por la venta de ese auto la va a tener PCA. Pero que la modalidad contractual que elegida para distribuir el producto implicaba cortar la responsabilidad. Perdón, ¿puedo repetir eso? Que la modalidad contractual elegida para distribuir el producto
en este caso la concesión, implica cortar la responsabilidad y que en primera y segunda instancia había una errónea interpretación de la 24240, porque en el caso en particular no había indicio en la cosa oculto ni una evicción. Yo ahí me pregunto, y no soy juez de la corte, me gustaría hacerlo, ganan muy bien. Si yo pagué algo que se me lo enajena, porque en este caso no se me lo da, o sea, me lo sacan, o sea, es poco menos un robo. No es decir que PSA tiene más derecho de no pagar, no hay una evicción por parte de PSA que tiene un mejor derecho. El mejor derecho no es sobre el bien, sino el mejor derecho de no pagar el bien. O sea, yo ahí lo discutiría a muerte y hubiera ido, pero la Reserva Federal, ¿saben quién la hizo? PSA, no la hizo la si lo hubiera hecho la Returri, hubiera llegado a la Corte, que la Corte a su vez hay que pasar por la Corte, hoy hay que depositar 5.000 pesos, no mucho más, ahora creo que subió a 7, lo rechazan, lo más seguro es que lo rechazan. O sea, lamentablemente la Returri se quedó sin el auto, le tuvo que pagar a los abogados, ¿y quién se va a hacer cargo? Ahí no lo dice, pero seguramente tenga que ir a la pobre quiebra de la concesionaria, que se debe haber quedado con 280.000 autos sin pagar, y le van a dar 50 centavos después de que vengan seguramente el fondo de comercio, porque seguramente la concesionaria era aislada. O sea, era una locación de un lindo predio en Mar del Plata, que las concesionarias pueden estar a la entrada de Mar del Plata o de la ruta 11 o de la ruta 2, perdón, del 87, no la 11, la 11 y la 2. Pueden estar a la entrada de las dos rutas, yo estoy por 87, por eso yo estoy del otro lado, soy del sur, soy del otro lado. Pueden estar a la entrada, pero todos esos precios son alquilados, es muy raro que sean de la concesionaria, excepto de las grandes concesionarias, pero las grandes concesionarias son poquitas en el país, Hardware, Dietrich, Día. ¿Cuál? Día. Pero Día se alquila muchas de sus concesionarios son locación, están locados, no son todos. Bueno, la Suprema Corte de Justicia termina diciendo que el pobre Latorre va a tener que no va a acceder al bien, que si bien había una publicidad no era vinculante al caso en cuestión, y que la publicidad no hace de obligatoriedad a la entrega del bien, sino a las características del bien en cuestión. Y que en este caso no existía bien, por ende, porque no hubo entrega de bien, por ende no se le podía imputar a Peugeot, en este caso no teníamos características, no era que las fallas estaban sobre las características del bien. Lo que publicita Peugeot es: yo te vendo el mejor auto, por decir, no me acuerdo la propaganda de Peugeot, mucho de auto no sé, pero yo te vendo el mejor auto. Acá no podíamos discutir las características del auto porque no sabe el auto. No se puede ser que porque la ley del consumidor, cuando habla del 40, los casos que analizamos sobre bajos de productos fallos porque un desodorante explotó, cosas así como de productos, diciendo, bueno, si vino mal el fabricante, es el responsable de todo. No, la redacción dice lo que dice la Corte. Pero ¿qué pasa? La jurisprudencia y el Código Nuevo lo amplió al concepto. Si el Código, si en este caso
corregido, si hubiera juzgado por el código nuevo, seguramente se hubiera sido corresponsable, o por lo menos se hubiera obligado a que el concedente pagara el 50% del automotor. Ahora. ¿Por qué? Porque la 24240 hoy está dentro del mismo código. Si bien alguno me va a decir, es una ley de orden público y tiene más jerarquía que el Código Civil. Sí, es una ley de orden público y tiene más jerarquía que el Código Civil. Pero la interpretación siempre la va a hacer el juez. O sea, acá lo que importa es el designio, o sea, la decisión. Y el imperio en nuestro país lo tiene el juez. El poder de decidir o no un punto en cuestión lo tiene el juez. Marco axiológico. Marco axiológico. El buen hombre de negocios, que lo podemos interpretar de las dos formas. Desde el punto de vista del concesionario, que no hace entrega de un bien, y desde el punto de vista del concedente, que realizó, entre comillas, según la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, su deber de control sobre la empresa concesionaria por ende ejerció en forma plena los derechos que le conllevaban el contrato de concesión y por ende actuó como un buen hombre de negocio. Por otro lado, tenemos la buena preferencia, el principio de la buena preferencia. El cual según instancia es violado porque al observar la publicidad yo confío en la marca y los particulares no tienen conocimiento de los contratos de concesión ni de las relaciones que tienen el concedente y el concesionario. Obviamente la Corte, la Suprema Corte, termina diciendo a través de su fallo, no hay una violación al deber, no hay una violación al deber de buena fe creencia, porque lo que me está vendiendo es unas características determinadas de un automotor, y acá lo que no se produce es la entrega del automotor, no el quiebre de confianza.
por último, uno de los, para mí, principios axiológicos más importantes es el principio pro-consumidor, que en este punto en cuestión, en primera y segunda instancia, se tiene como relevante, y en tercera instancia no se hace aplicación de este principio, porque lo que se va a respetar es la relación entre particulares y se dice que la relación de consumo se da entre este y este, y que no hay relación de consumo entre este y este. O sea, no hay relación de consumo con el concedente, sino con el concesionario. Y que la publicidad, que es uno de los pocos casos donde dice esto, que la publicidad no implica una relación de consumo. Para mí esto es una garrafal error jurídico, pero obviamente los fallos responden siempre a una cuestión socioeconómica, política y momentánea. ¿Alguno me quiere dar el TP? Si me quieren dar el TP, anoten el nombre, el apellido. Sí, con lapicero así como está. ¿No? Es mejor pasar y lo mandamos hoy por mail, ¿o no? Bueno, para mantener un poco la dignidad, que está todo. Decidan ustedes. Los que quieren mandármelo, lo mandan hoy a la tarde. El email es FE, igual se lo pasé el otro día, pero no importa. @live.com.ar. Perdón si no contesté algún mail en estos días, pero no lo olvidé. Si me mandaron algún mail, me contestó un mail. Hoy sí les contesto. Vuelvo a la vida. De largo. @live.com.ar.